Hola, buenas. El propósito de este video es mostrar a ustedes un ejemplo de cómo realizar una guía con formularios de Google. Esta herramienta nos servirá sobre todo para trabajar a distancia con nuestros estudiantes o también en el caso de trabajar en el aula sincrónica o trabajar dentro del aula presencial, poder utilizarlo con nuestros estudiantes a través de sus móviles o celulares. Así que sin más, los dejo y espero que este video sea de utilidad para ustedes. Antes de crear un formulario, no olvides acceder con tu cuenta de Gmail. En Drive o directamente en la página de formularios de Google podrás acceder a una serie de plantillas. En este caso, hemos seleccionado una plantilla en blanco. Guía cuarto medio, electivo, identidad. Vamos a colocar el objetivo y si quieren hacemos una descripción y luego hacemos la división de las secciones. Aquí en este panel tenemos una serie de funciones que podemos activar. Por ejemplo, en este caso voy a añadir una imagen que sería el texto de Monterroso y me dice título de la imagen. Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, en el título de la imagen, puedo poner, lee el siguiente texto y ahí tengo que dar la instrucción si va a ser individual, si va a ser en grupo. Por ejemplo, si es en grupo, se comparte el mismo link a los compañeros y discuten entre ellos. Si la clase es a distancia, se puede dejar dentro de una carpeta y podemos activar una función que también sea de respuestas en grupo. En este caso, vamos a hacerlo de forma individual. Está esto y luego dice pregunta sin título. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos respuesta corta, párrafo, casillas, desplegable. Desplegable es cuando dentro de damos una lista, una serie de opciones, por ejemplo, tipo de región, etcétera. Por ejemplo, podríamos hacer supongamos que tenemos varios cursos, entonces aquí podemos añadir una sección, por ejemplo, si no queremos que haya otra sección, una sección, por ejemplo, que puede decir datos personales, ¿no? Entonces aquí explicamos, decimos qué es lo que vamos a querer, ¿no? Solicitar. Por ejemplo, en esta sección se te solicita responder con tus datos para una mejor identificación del trabajo, ¿no? Entonces podemos añadir una pregunta
Aquí hay un más que dice añadir pregunta. Y podemos, por ejemplo, poner curso. Y lo que vamos a poner es un desplegable. Entonces en curso vamos a poner cuarto medio A, luego cuarto medio B. Vamos a colocar 3/4 medio, cuarto medio C. Y si queremos que sea obligatorio, vamos a marcar y vamos a dejarlo como obligatorio. Luego añadimos otra pregunta y, por ejemplo, le voy a preguntar el nombre y ahí está respuesta corta, me lo puso de inmediato, respuesta corta. Luego voy a agregar, por ejemplo, otra pregunta en el que voy a poner fecha y inmediatamente se cambió a fecha y ellos colocan la fecha, ¿no? Acá en nombre, por ejemplo, también lo voy a poner como obligatorio para que los estudiantes me respondan. En fecha también, para saber cuándo fue enviada la guía, por ejemplo. Y eso entre algunas opciones, ¿no? Como decía, tenemos muchas opciones en el tipo de añadir pregunta, pero también el formulario es intuitivo y va colocando el tipo de respuesta de acuerdo a la pregunta, por decirlo de alguna manera. Aquí, como nos ha quedado un poco desordenado, vamos a incluir otra sección y en esta sección explicamos o podemos poner, por ejemplo, comprensión tan solo. Por ejemplo, comprensión de lectura. Si quieres, podemos describir qué es lo que se va a hacer en esta sección. Siempre lo ideal es describirle a la estudiante o al estudiante lo que tiene que realizar, de qué se va a tratar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que se va a tratar de una lectura en la que se solicita que puedan conversar, ¿cierto?, sobre esta lectura. Entonces, por ejemplo, en la siguiente sección se te solicita reflexionar en torno a la lectura presentada. Siempre aquí voy a tener unos 3 puntos que me dice si combino, si elimino la sección, si la muevo, si la duplico. Esto para facilitar el trabajo, que no se vuelva un asunto que sea engorroso. Muy bien, esta pregunta quedó dentro de la sección 3, por lo tanto, en esta pregunta, como es una guía de reflexión, en este punto voy a optar a que sea de pregunta abierta. Por ejemplo, aquí yo he puesto una pregunta de tipo abierta y Google Form me la ha identificado inmediatamente como párrafo. Como es una pregunta de algunos conceptos que ya hemos visto y yo quiero saber cómo lo están viendo estos conceptos, voy a hacer una respuesta, un texto de respuesta larga. Si quiero, puedo añadir otra pregunta, ¿ya? En donde
pueda dar algunas indicaciones de lo que se espera de su respuesta, pero eso vendría mejor al final porque es una guía, y si fuese el caso de una prueba quizás lo podríamos poner inmediatamente. Entonces, yo voy a pasar a otra pregunta y, por ejemplo, voy a hacer otra descripción. Por ejemplo, aquí voy a hacer otra pregunta. Inmediatamente se ha cambiado a párrafo. Aquí las voy a enumerar también para que no sea algo confuso para la estudiante o el estudiante. Aquí se pide que argumente. Por ejemplo, también puedo hacer que sea obligatorio que responda, porque me interesa, ¿no?, saber cómo su trabajo, aquí también, obligatorio. Y de esta manera puedo ir haciendo la guía. Por ejemplo, puedo buscar quizás algún un video sobre este mismo relato o sobre la identidad y hacer que reflexionen. Supongamos que quiero que mis estudiantes reflexionen sobre otro tipo de identidades a propósito de la rana y por lo tanto voy a añadir un video. Por ejemplo, aquí dice escribe lo que quieras buscar. Por ejemplo, voy a poner identidad de género y puedo buscar. Por ejemplo, no me satisface ninguno, por ejemplo. O si, supongamos, me gusta este, entonces lo puedo poner. Pero, por ejemplo, hay otro que yo busqué y que me gustó, por lo tanto voy a insertar el link, lo voy a seleccionar y puedo aquí, por ejemplo, poner video campaña educativa, Fundación Iguales. O, por ejemplo, no quiero colocar el nombre, puedo poner la consigna, ¿no? Observa el siguiente video y luego responde a las preguntas, por ejemplo. ¿Ya? O inclusive podría ser un video, puede estar antes del texto o después, etcétera. O también puedo hacer otro tipo de descripción. Puedo poner en relación al cuento de Monterroso, por ejemplo. Responde, ve el video y luego responde unas preguntas. Un punto. Muy bien, entonces voy a añadir una pregunta. Y, por ejemplo, puedo dar una cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas o casillas. Por ejemplo, aquí voy a preguntar de las opciones, por ejemplo, voy a poner número, por ejemplo, 3. De las siguientes opciones, marca todas las que
te sientas identificado o identificada, ¿no? Y aquí me dio inmediatamente la opción de casilla. Por ejemplo, me siento mal porque, etcétera. Eh, mm, encuentro que es importante este tipo de iniciativas, etcétera. Em, voy a poner otra opción, por ejemplo, mm, pienso que debería ser más visible este tipo de problemas o de estas realidades. Y vamos a dar la opción de otro, o si queremos que el estudiante, por ejemplo, no está, le debemos añadir la respuesta a otro y luego podemos dar la opción de en otra pregunta, decir si respondiste otro, explica por qué, ¿ya? Pero en este minuto no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer una siguiente pregunta y le vamos a dar la opción de las opciones de la pregunta anterior. Escoge la que te escoge una de ellas y da 3 argumentos, por ejemplo. 2 puntos. Aquí me sigue dando la opción de casillas porque, claro, ve la palabra opciones. Aquí luego yo puedo poner párrafo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se solicita que el estudiante, aquí vamos a ver si el estudiante coloca alguna opción o no. ¿Ya? Aquí no hemos puesto ninguna obligatorio, pero eso va a depender mucho de nuestro curso, cómo es el contexto de nuestro curso. Supongamos que yo tengo estudiantes que no son participativos dentro del aula, que les cuesta, por lo tanto, voy a tratar que ellos te lo respondan. Aquí puedo decir enuncia, inclusive ya puede ser, por ejemplo, más respuesta corta también, ¿ya? Inclusive, aquí estamos midiendo el nivel de argumentos, como es enuncia, vamos a poner que sea obligatorio, pero luego en la próxima pregunta voy a poner sin número si respondiste en la pregunta 3 otro, di cuál opción y di cuál es y por qué. Y se cambió inmediatamente a párrafo y no lo voy a hacer obligatorio. Muy bien, supongamos que dentro de estas opciones mi estudiante no quiero también, aparte de que argumente, por ejemplo, quiero que él o ella busque alguna manifestación que aluda, por ejemplo, a la identidad. Entonces, puedo añadir una pregunta y decir, por ejemplo, no voy a añadir una pregunta, sino que voy a hacer otra sección. Voy a deshacer, voy a dejar esto hasta aquí y luego voy a hacer otra sección
en la que voy a poner, por ejemplo, creación personal. Entonces aquí doy la descripción de la sección. En esta sección se te solicita presentar una manifestación sobre la identidad en la que puedas demostrar a tus compañeros y compañeras tu reflexión en torno a ella, ¿sí? Por lo tanto, en añadir pregunta, puedo solicitar que suba un archivo y me dice los archivos que se subirán, los encuestados deberán iniciar sesión en Google, se añaden preguntas, comparte el formulario solo con personas de confianza. Y aquí voy a poner, por ejemplo, como van a ser varios estudiantes, puede ser que pueda alcanzar un máximo de 1 gigabyte. Por ejemplo, acá yo puedo poner recopilar direcciones de correo electrónico, acuso de recibo de respuestas. Por ejemplo, me interesa si por ejemplo, si el muchacho quiere saber que tú recibiste, por ejemplo, la guía, la muchacha, por ejemplo, aquí dice, lo voy a poner siempre, aquí no quiero que sea eso, y por ejemplo, los encuestados pueden ver gráficos de resumen, editar después de enviar, no quiero que editen, así que, por ejemplo, pueden ver gráficos, etcétera. Y acá, por ejemplo, les puedo, en esta pregunta o en esta parte de la guía, sube tu archivo, o por ejemplo, ya que pido el archivo, por ejemplo, aquí puedo explicar claramente qué es lo que se solicite, ¿no? Por ejemplo, puedes poner una imagen comentada, algún video que te interesa, algún relato que te haya impactado, o noticia, etcétera, ¿no? Todo aquello que los muchachos y muchachas ven dentro de su vida. Estos son solamente ejemplos. Y luego dice ahí añadir archivo, por ejemplo, en esta parte de allá sube tu archivo en donde se manifieste tu opinión o tu reflexión sobre el tema. Obviamente que en estas partes yo puedo dar mayores indicaciones, pero como es una guía, vamos a solicitar, supongamos que hay muchachos que tienen problemas o que lo están, o que todo va a depender de mi contexto, entonces no lo voy a poner como obligatorio, sino como opcional, porque puede que trabajen en grupo y un compañero lo suba y otro no. Ahora llega el momento de darle algún formato a mi guía. Para ello puedo ir aquí a la paleta, ¿no? Y puedo elegir alguna imagen, cambiar, por ejemplo, el color del tema. Lo voy a poner de este color,
es un poco vistoso, ¿no? Tengo que pensar en todos mis estudiantes, ¿no? Hay estudiantes que pueden tener problemas de visión, etcétera. Por lo tanto, tengo que buscar un color que sea lo más neutro posible. En este caso puede que sea este color. Puedo cambiar el color de fondo, ponerlo más claro. Si quiero hacer más atractiva mi guía, puedo poner alguna imagen prefabricada o alguna imagen que a mí me parezca interesante. Voy a poner esta. Y aquí se ha cambiado el color del tema. Estoy pensando siempre en la diversidad de mis estudiantes, por lo tanto voy a cambiarlo a un color más neutro. Acá me pide una dirección de correo electrónico y voy a cambiar la configuración, la verdad, porque, por ejemplo, mis estudiantes, supongamos que no tienen correo o no se acuerdan, o algunos lo utilizan y otros no, entonces voy a cambiar esta opción, por ejemplo. Y por lo tanto, ya no tengo el correo. Y voy a visualizar, voy a tener una vista previa. Aquí ya me quedó, por ejemplo, el desplegable. Como me pide obligatorio, voy a hacer una respuesta. Como me pide un nombre, voy a poner una respuesta. Como me pide una fecha, voy a poner una fecha también. Y luego se presenta el texto. Lo puedo revisar, reviso si el video funciona. Y luego voy a marcar esto. Voy a decir por qué. Aquí no hay, por lo tanto sigo. Bueno, aquí tengo que responder, ¿no? Voy a hacer algo para continuar, ¿no? Porque estoy probando la guía. Y luego aquí está el añadir archivo. Y por tanto, el estudiante tendría que subir su creación. Y luego enviar, ¿no? Muy bien. Voy a salir de la página para volver a el texto. Aquí está, dice formulario sin título. Aquí ya se ha puesto solamente el título y ya está. Supongamos que voy a enviar lo que hice. Voy a enviarlo porque aquí estoy haciendo para que puedan ustedes ver. Ya tengo aquí una respuesta y tengo dos opciones, verlo de esta forma o verlo en una hoja de cálculo en el que me va a dar la respuesta por cada alumno y sus preguntas, y esto me va a ayudar posteriormente para retroalimentar con mis estudiantes la guía que he elaborado. Muy bien, entonces este video queda hasta aquí y la idea es que ustedes puedan utilizar, ver las funciones de este formulario para que puedan crear sus propias creaciones. Nos vemos. Si este video ha sido de tu utilidad, no olvides darle like a esta publicación.